Aquel día comenzó como cualquier otro, la rutina de siempre, el sonido del despertador, el aroma del café recién hecho llenando la cocina, el mismo trayecto hacia la oficina. Todo era perfectamente normal. Fue durante la tarde, en medio de una reunión monótona, cuando mi teléfono vibró en silencio sobre la mesa. Era una notificación, un mensaje de voz. Al desbloquear la pantalla, mi mirada se detuvo en seco. Un número desconocido. No era algo extraño en sí, pero lo que realmente me inquietó fue el nombre que aparecía junto al número. ¿Mamá? Mi madre había muerto hacía 2 años. Por un momento, mi mente buscó una explicación lógica. Tal vez era un fallo del teléfono, un contacto mal guardado o un error en la sincronización. Pero entonces abrí el mensaje. Lo que escuché fue suficiente para paralizarme. «Hijo, necesito que vengas. Por favor. Es urgente». Era su voz. No una imitación, no un eco lejano. Era la voz de mi madre, esa que conocía desde la infancia, con su tono cálido, firme y lleno de una desesperación que nunca antes había escuchado en ella. Sentí un nudo en el estómago mientras volvía a reproducir el mensaje. El sudor comenzó a formarse en mis manos. «Hijo, por favor, escúchame». ¿Cómo podía ser posible? Intenté pensar en todas las explicaciones racionales posibles. Tal vez alguien estaba usando grabaciones antiguas de mi madre, pero no recordaba haber oído esas palabras antes. Todo esto era absurdo, una mala broma. Sí, eso tenía que ser. Una broma pesada. Traté de ignorarlo. Guardé el teléfono en mi bolsillo y volví mi atención a la reunión. Pero aunque fingía escuchar, mi mente seguía atrapada en ese mensaje. La misma pregunta resonaba una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo alguien podía replicar su voz con tal precisión? De regreso a casa, decidí revisar el número en línea, buscando alguna pista sobre el origen del mensaje. Nada. El número simplemente no existía. Era como si hubiera aparecido de la nada. Una sensación de intranquilidad comenzó a instalarse en mí. Esa noche fue peor. Me acosté temprano, intentando ahogar el recuerdo de aquella voz, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba sus palabras. «Es urgente». Las horas pasaban lentamente y el silencio de la habitación parecía amplificar la sensación de que algo no estaba bien. Cuando finalmente logré dormirme, un sonido me despertó de golpe. La vibración de mi teléfono sobre la mesita de noche. Otro mensaje de voz. La misma voz. «Hijo, no ignores esto. Tienes que ir al claro del bosque. Por favor, confía en mí». El claro del bosque. Mi madre solía llevarme allí cuando era niño. Era su lugar favorito, su refugio personal. Siempre decía que había algo especial en ese sitio, aunque nunca entendí exactamente qué. Pero ahora, esas palabras despertaron algo en mí, un recuerdo enterrado. Me quedé mirando el techo durante horas, incapaz de decidir qué hacer. A la mañana siguiente, conté lo sucedido a mi mejor amigo, Carlos. Su reacción fue exactamente la que esperaba: incredulidad. Se rió, sugiriendo que seguramente era una broma o algún tipo de error técnico. Pero yo podía notar algo en sus ojos, una duda que intentaba ocultar. «Quizás solo estás estresado», dijo. «A veces nuestra mente juega trucos raros». Quería creerle, pero el mensaje seguía ahí, tan real como el aire que respiraba. Esa noche, intenté convencerme de que no pasaría nada más, que todo quedaría en esos 2 mensajes. Pero justo cuando estaba a punto de dormirme, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. «Si no vienes, será demasiado tarde. Hay algo que debes encontrar. Por favor». Había algo en su tono, una urgencia que me heló la sangre. Era como si estuviera advirtiéndome de un peligro inminente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía ignorarlo más. Algo dentro de mí, una parte que ni siquiera entendía, me decía que debía ir al claro. El bosque estaba oscuro cuando llegué. Llevaba una linterna y una mochila con lo esencial, pero cada paso que daba me hacía cuestionar más mi decisión. Las ramas crujían bajo mis pies y el viento parecía susurrar entre los árboles como si el bosque mismo estuviera vivo. A medida que me adentraba,
La atmósfera se volvía más pesada. Había un silencio extraño, como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. Entonces lo vi, el claro. Todo estaba como lo recordaba, excepto por un pequeño montículo de tierra en el centro, algo que claramente no estaba allí la última vez que visité el lugar. Comencé a cavar con las manos. La tierra estaba húmeda y fría. Después de varios minutos, mis dedos chocaron contra algo sólido. Una caja de madera vieja, cubierta de moho. La levanté con cuidado y la abrí. Dentro había fotografías antiguas de mi madre, joven y sonriente, pero en algunas imágenes su expresión era de miedo. También había una carta y un colgante extraño con símbolos que no reconocía. Leí la carta bajo la luz de la linterna. Decía: «Si encuentras esto, significa que estás en peligro. Usa el colgante. No confíes en nada ni en nadie, incluso si parece mi voz». La última frase hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Era como si la carta estuviera dirigida directamente a lo que estaba experimentando ahora. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando la linterna, pero no había nada, solo árboles y sombras. Mi corazón latía con fuerza. El aire se volvió más frío. Sentí que algo me observaba, pero cada vez que miraba a mi alrededor, no veía nada. Entonces, escuché un susurro. Era apenas audible, pero lo suficiente para congelarme en mi lugar. «Ya es tarde». Corrí. Dejé caer la caja, aferrándome al colgante mientras atravesaba el bosque a toda velocidad. No miré atrás. No podía. Sentía que algo me seguía, algo que no podía explicar, pero cuya presencia era innegable. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer al suelo, tratando de recuperar el aliento. Saqué el colgante de mi bolsillo. Estaba caliente, casi como si tuviera vida propia. Y entonces, mi teléfono vibró de nuevo. Si estás escuchando esto, es porque ya es demasiado tarde. Lo siento. La voz era la mía, mi propia voz. No podía entenderlo. Era como si algo o alguien estuviera jugando con mi mente, torciendo la realidad de formas que no podía comprender. ¿Qué significaba demasiado tarde? Desde esa noche, mi vida cambió por completo. Los mensajes no han parado. Cada noche recibo uno nuevo, siempre con mi voz, diciendo cosas que no entiendo, cosas que suenan como advertencias, pero que no tienen sentido. El colgante sigue brillando en la oscuridad, como si intentara protegerme de algo invisible. He intentado deshacerme del colgante, pero siempre vuelve. Lo dejo en un cajón y al día siguiente aparece junto a mi cama. Lo arrojo lejos, pero de alguna forma siempre regresa. Es como si estuviera atado a mí, como si fuera la única barrera entre mí y algo mucho peor. El bosque sigue apareciendo en mis sueños. Cada noche lo recorro una y otra vez, buscando algo que nunca encuentro. Y siempre despierto con la sensación de que no estoy solo, que algo me observa desde la oscuridad. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. Cada mensaje parece acercarme más al borde de algo que no quiero enfrentar. Pero sé que no puedo detenerlo. Es como si una parte de mí ya estuviera atrapada, como si nunca hubiera salido de ese bosque. Si alguna vez recibes un mensaje como este, no lo escuches y sobre todo nunca respondas.